Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera, les agradezco enormemente que nos acompañen. Muchas gracias, de verdad, por estar con nosotros. Hoy en Matices estamos en horario especial debido a la programación deportiva, así es que estamos arrancando mucho más temprano, hoy a las 12 mediodía y hasta la 1 de la tarde, así es que bueno. Muchas gracias por estar no, a las 12 no, perdón, a las 12:30 mediodía, estoy corrido en el horario. 12:30 mediodía, así es que muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, iremos hasta la 1:30. Hoy quiero hablar de inteligencia artificial, quiero hablar de lo que está pasando con las empresas tecnológicas en el mundo, que están despidiendo gente. Después del boom, digamos, en la pandemia de las empresas tecnológicas, invité a don Luis Adrián Salazar, experto en estos temas, exministro de Ciencia y Tecnología también, por supuesto, a que nos acompañen. Don Luis, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Hola, don Randall, ¿cómo está? Para usted, todos los radioescuchas y quienes nos acompañan en las diferentes plataformas, pues siempre un gusto venir a conversar de estos temas que cada vez tienen más incidencia en el día a día de las empresas y de las personas. Muchas gracias, don Luis, por estar con nosotros. Oiga, cuénteme qué está pasando con las empresas tecnológicas. ¿Qué fue? ¿Que invirtieron mal o que el boom de la pandemia ya pasó y entonces empezamos a bajar o la guerra? Porque hay un montón de despidos en esto, en el mundo, don Luis. Mire, aquí hay un montón también ¿cómo se llama? De razones que dan en diferentes medios. Sin embargo, yo quisiera sumarle nada más para que podamos ilustrar. O sea, en el último mes, digamos que en lo que va de enero, son casi 50,000 personas. Veamos que le voy a mencionar algunos. Salesforce, 7,000, Microsoft, 10,000, aproximadamente un 5% de la planilla, Google, 12,000, aproximadamente un 6% de la planilla, Amazon, 18,000, Meta, 11,000, Spotify, que es un poco más pequeño, 600. Mencionaba el otro día Nadella Saita, que es el CEO de Microsoft, que lo que se estaba dando era una alineación de costes con ingresos y la demanda de los clientes. Y además de eso, explicaba pues que claramente durante la pandemia hubo un crecimiento muy amplio y pues que ahora pues hay aires de que puede haber recesión, del tema de inflación y que pues obviamente toda la inversión que se hizo durante la pandemia debe de eficientizarse a través de la disminución de costos y maximización de ingresos en este momento, ¿verdad? Ya desde el punto de vista personal, también creo que adicional a eso, hay toda una recomposición del direccionamiento estratégico que están dando estas personas, estas empresas. Veamos cómo, por ejemplo, en este momento Microsoft pues se ha empezado a escuchar que tiene una operación o que está tratando de cerrar una operación con Open AI en español, ¿verdad? Que es esta empresa que pues empezó a tomar un auge grandísimo el año pasado en temas de inteligencia artificial, con todo lo del chat GPT, por las siglas en español, por el nombre, mencionando las letras en español, y pues obviamente
yo creo que aquí hay un redireccionamiento de esfuerzos y sobre todo de inversión para lograr la maximización de ingresos y pues obviamente esto ha llevado a que haya un movimiento fuertísimo a nivel internacional en las empresas de alta tecnología que yo creo que no va a parar y creo que va a seguir, ¿verdad? Creo que va a seguir dándose y pues va a replicarse en otros países. Claro, pero si había una industria, digamos, que por toda lógica en este momento podía explotar, es la industria tecnológica, porque no estamos en un momento digamos, nunca hemos estado en un momento tan tecnológico como el de hoy, don Luis. Sí, pero recordemos una cosa, don Randall, hay una serie de elementos que nosotros tenemos que tener claros como, o sea, a nivel de empresas privadas, a nivel de gobiernos, etcétera, y es que la tecnología en sí misma viene a sustituir muchas de las operaciones que realizaban las personas, ¿verdad? Entonces, pues hay todo un proceso y que podemos hablar ahora de necesidad de crear nuevas habilidades, de poder llegar y fortalecer las habilidades que se tienen, todo lo que pues en inglés se ha caracterizado como lo que llaman el reskilling, el upskilling, ¿verdad? Cómo poder generar más habilidades para poder llegar y mantener los oficios o bien poder llegar y pasar de un oficio que se realizaba pues con mayor participación humana que cada vez se automatiza más a uno pues que está 100% automatizado. Entonces, pues las erogaciones y las inversiones que se hicieron durante la pandemia fueron muy crecientes y hoy por hoy pues cada vez estamos más tecnificados, con mayor capacidad de explotación tecnológica en todas las áreas, ¿verdad? Porque no podemos en este momento hablar de un área de desarrollo de las empresas o de los gobiernos, de los países, que no esté total y completamente imbuida en el tema de las telecomunicaciones, el tema de la inteligencia artificial, etcétera. Entonces, yo creo que ese crecimiento tan rápido que tuvieron, pues permitió en un momento dado, bajo una coyuntura y bajo unas condiciones económicas específicas, poder mantenerse y generar réditos, y en este momento, pues obviamente se recurre al más ingrato de las decisiones que debe tomar una empresa, como es la reducción de personal en función de poder potenciar algunas áreas que son importantes, como hablábamos hace un momento del tema de Microsoft con el tema de inteligencia artificial. Vamos a ver, estábamos empezando a hablar de esto, pero usted dijo ChatGPT y todo el mundo empezó a preguntar en Facebook y en Twitter, porque dicen que está asombrando al mundo. Vamos a ver, para básicos, incluyéndome y poniéndome en esa posición, ¿qué es ChatGPT? ¿Qué es? ¿Y por qué está asombrando a todo el mundo, don Luis? Bueno, vea, primero de la manera más sencilla, veamos el tema de inteligencia artificial, ¿verdad? La inteligencia artificial es un mecanismo mediante el cual se simulan procesos de generación de conocimiento y tratar de hacer funcionar a los sistemas cómo funciona el cerebro humano. Anteriormente, pues nosotros habíamos visto ¿cómo se llama? En el pasado, cómo pues, las computadoras, etcétera, eran capaces de hacer algunas acciones que nosotros podíamos llamar humanas, o sea, por ejemplo, hacer cálculos, o sea, suma, resta, multiplicación, división, hacer almacenaje de información, pero actualmente cada vez más la capacidad de desarrollo computacional, tanto a nivel de equipos como a nivel de programas, de la manera más sencilla, ha venido a permitir el poder llegar y que las máquinas por sí mismas empiecen a generar conocimiento, que a partir de la experiencia que van teniendo, que a partir de la acumulación de datos que van teniendo, pues permitan generar escenarios de diversas actividades. Entonces, podríamos nosotros decir que hay en varias escalas, ¿verdad? O sea, existe desde lo que llaman aprendizaje de máquina a máquina, que es conforme se van analizando más datos a través de diferentes procesos, pues los diferentes programas aprenden a poder generar pronósticos, aprenden a poder llegar y generar modelos de comportamiento, a visualizar potenciales alternativas dependiendo de cuáles son los datos que maneja,
hasta cuando ya hablamos de lo que se llama el aprendizaje profundo, que es cuando empieza a homologarse ese comportamiento y esa capacidad computacional como el cerebro humano. Entonces, ya desde hace mucho tiempo, el tema de inteligencia artificial ha venido pues evolucionando, ha venido potenciándose, etcétera, para pues poder tener mayor uso en diferentes áreas del desarrollo económico, político, social, etcétera, de los países y las empresas. Sin embargo, hace unos pocos, pues relativamente meses, porque en el tiempo de Internet, vea, hoy se está cumpliendo 30 años de que llegó el Internet a Costa Rica con la Universidad de Costa Rica y ha habido algunas celebraciones el día de hoy. Si nosotros nos ponemos a ver y nos devolvemos el tiempo para contestarle la pregunta que usted me hace, ciertamente el Internet es un tema realmente nuevo, ¿verdad? O sea, si nosotros nos ponemos hoy a conversar con el nosotros de hace 30 años, yo tendría 17 años en aquel momento, pues quizás era muy complicado el poder entender de que podía haber una guerra cibernética, el que podía haber campañas de desinformación planetaria a través de bots y troles. O sea, el mundo realmente ha cambiado a nivel de la interacción entre la tecnología y las personas. Entonces, este sistema del chat GPT lo que hace es empezar a generar un software, un programa con el cual yo puedo interactuar como humano y casi puedo empezar a establecer una conversación de manera tal que a través de la información que yo le solicite a ese programa, el programa me genere ciertos productos que parecieran como si fueran hechos por personas y además de hecho con un nivel de asertividad y de eficacia a la hora de tener el resultado, como por ejemplo que yo llegue y le pide, mire, necesito hacer un artículo acerca de la producción de café en las zonas altas de Costa Rica. O decirle preguntarle al ¿cómo se llama? Al sistema, miren, necesito a esta herramienta, necesito hacer un estudio sobre los emperadores romanos que impulsaron la arquitectura en las épocas de imperio. Y entonces, a partir de toda la información, de esa metadata que existe en el ciberespacio, pues puede construir un documento que tiene toda la, o sea, hay un hilo literario, existe todo un contexto, toda una robustez en ese producto, y entonces esto ha empezado a generar todo un boom, porque por ejemplo, entonces ya se está usando para el desarrollo incluso de otros programas. El otro día veía yo un reportaje donde un grupo de expertos le empiezan a pedir al chat de GPT que les produzca un programita que haga una secuencia de pasos para poder tener un resultado X a nivel de sistemas de información, y lo hace. Entonces, estas herramientas lo que hacen es, sin duda, el poder llegar y complementar las actividades humanas a través de la simulación del pensamiento y de la actividad humana, ya no solo como antes, para almacenar o para poder generar algunas operaciones matemáticas, etcétera, sino que brincamos y entonces ya son capaces de poder empezar a crear conocimiento, empezar a poder tener nivel de creatividad. Claro, aquí existen algunos elementos. Cuando la gente llega y dice, ok, y van a tener pensamiento, y van a tener sentimientos, ¿verdad? Porque entonces se humaniza el tema de esa inteligencia artificial. Sin embargo, hasta ahora, yéndonos a lo que está haciendo OpenAI a nivel mundial, pues claramente el poder computacional que se tiene, la masificación y la producción de datos que hay, adicionalmente a eso, a los programas que existen, pues evidentemente se está teniendo un punto de crecimiento y disrupción en el tema de inteligencia artificial que está teniendo un impacto gigantesco en el mundo, ¿verdad? O sea, pensemos en pedirle
que cuál va a ser a esta herramienta, que cuál va a ser la proyección de potenciales escenarios de recesión en el mundo, o cómo se van a comportar, cuáles pueden ser modelos de comportamiento de X mercado en un país determinado. Entonces, obviamente, esto hay que verlo como un complemento a la investigación humana, hay que verlo como una herramienta para poder potenciar el conocimiento humano, pero a mi concepto, la evolución que está teniendo y la rapidez que está teniendo, pues es sorprendente, ¿verdad? Además de que va de la mano de otro montón de tecnologías que caminan a la par, que nosotros en este momento vemos, como por ejemplo el tema de capacidad de procesamiento con computación cuántica, con los temas de 5G, con la capacidad de poder llegar y responder a riesgos de ciberseguridad, etcétera. Entonces, digamos que nosotros, en muchas ocasiones, sin darnos cuenta, estamos total y completamente sumergidos en un mundo donde la tecnología y la digitalización, pues cada vez nos fijamos menos entre cuál es la frontera entre el mundo digital y el mundo físico, ¿verdad? Lo cual en algunas ocasiones es un problema. Pero estas son las herramientas con estos elementos que, por ejemplo, esta GPT, chat GPT, pues tiene la capacidad de procesamiento de realizar. Voy a compartirle algo a don Luis Adrián para ver la ironía. Yo intenté, cuando usted nos estaba explicando esta maravilla, que trae sus riesgos, por supuesto, abrirlo para demostrar al aire qué pasaba. Vea la ironía. Usted ahí está viendo mi pantalla. Sí, señor. Dice, ChatGPT está sin capacidad en este momento. Le notificaremos cuando hayamos vuelto. Bueno, eso Es una ironía. total y completamente. Habrá que ver, digamos, cuál es el contexto de ¿cómo se llama? De lo que puede estar sucediendo en este momento. Pero imagínense usted el nivel de usabilidad global que puede tener, ¿verdad? O sea, Sí, nada más imagínense. lo que dice es el estatus es que están revisando un tema de seguridad. Es que imagínese usted el crecimiento que esto ha tenido a nivel global. O sea, y vamos a ver, y en esto también hay que tener todas las tecnologías, conforme van entrando, nosotros tenemos que aprender a utilizarlas, saber cuáles son sus riesgos, cuáles son sus capacidades, pero la dependencia de este tipo de herramientas tiene un nivel de aceleración increíble. Veamos, por ejemplo, todos los asistentes de voz que existen, como Siri, Alexa, etcétera, donde cada vez más las personas pues dependen de estos porque pues, son sus asistentes en todo, y si adicionalmente a eso, en una ¿cómo se llama? Herramienta como esta de chat de GPT, nosotros llegamos y tenemos la capacidad de generar conocimiento, pues cada vez nos vamos a ver más metidos en el mundo digital. Y yo le digo una cosa, ya varios libros lo han mencionado, pero por ejemplo, la posibilidad de que, digamos, en las juntas directivas exista un miembro que sea electrónico a partir de inteligencia artificial, pues es toda una opción, ¿verdad? A veces, Hombre, ¿en serio? ¿Es en serio? Claro, porque imagínese usted que yo podría llegar y tener un asistente electrónico ¿cómo se llama? Una junta directiva, donde le pida, mire, dígame cuál es el comportamiento de los mercados de accionario en tal industria en este momento en tal país. Y pues, o sea, la capacidad de generación de información y cuáles son las alternativas que usted me da de acuerdo a los escenarios que existen. Obviamente, esto es muy poderoso, ¿verdad? O sea, en campos como la medicina, en campos como la economía, en campos, o sea, cada vez más esto está metido. Mire, si hubo todo un dilema que quedó ¿cómo se llama? En una gran interrogante que no se contestó, fue cuando en una empresa de estas que hemos mencionado, se despidió a una persona, a un ingeniero, porque en algún momento mencionó que la capacidad de inteligencia artificial empezó a pensar por sí misma, o sea, empezó a crear por sí misma, empezó a generar un lenguaje por sí mismo que ya no era entendido por los humanos, ¿verdad? Entonces, esto es todo un dilema en este instante. ¿Cuál es la capacidad de construcción de conocimiento que existe por parte de la inteligencia artificial? Claramente, yo le digo una cosa, desde el 2019 en la OCDE
pues se habló de que o sea, de que existieran unos principios de inteligencia artificial donde fuera crecimiento inclusivo, desarrollo sostenible, bienestar, transparencia, equidad, robustez, seguridad, protección, responsabilidad, etcétera, que luego ha sido incorporado a, por ejemplo, a otros grupos por ejemplo, el G20, donde cuando hablan de inteligencia artificial se habla ya de inversión, de políticas, de capacidades de cooperación, e incluso todo este crecimiento ha llevado a que, por ejemplo, la UNESCO en el 2021 creara algunos principios donde se hablaba de pues, respeto a los derechos humanos a nivel de inteligencia artificial, prosperidad con el medio ambiente, proporcionalidad, equidad, o sea, ya este modelo digital, lo que en algún momento nosotros vimos como un mundo donde pues interactuábamos para ciertos elementos, cada vez forma más parte de nosotros, ¿verdad? Incluso vean usted con un tema como el Internet de las Cosas. Ahora, en muchos de los dispositivos que nosotros utilizamos, por ejemplo, un reloj que se utilice, pues llevamos un control de la presión, de la cantidad de oxigenación, etcétera. Entonces, ya esa interacción digital humana es cada vez menor, ¿verdad? Claro, de hecho, vamos a ver. Perdón, es que no pude dejar de imaginarme la caja con un miembro de la Junta Directiva de Inteligencia Artificial. Y la idea no me desagradó del todo, Luis. Mire, yo le voy a decir una cosa. En las juntas directivas, yo creo que en poco tiempo va a haber un miembro que sea un miembro cibernético, o sea, que sea inteligencia artificial, que genere alternativas, que genere escenarios, que además de eso genere recomendaciones. Eh, Quizás no vote, pero yo creo que sería muy eficiente en muchas empresas e instituciones. Claro, vamos a ver. Todos los avances en la humanidad, en la historia de la humanidad y la civilización, tiene pros y contras, ¿verdad? No sé, es decir, cuando surgió la máquina de vapor, que marcó, digamos, el inicio de la revolución industrial, sí, había contras. Las máquinas iban más rápidas, por ejemplo, y eso significaba que iba a haber accidentes, y los accidentes generan la muerte y las lesiones de las personas, pero también generó mucho avance en la humanidad. Si tuviéramos que tomar este tema, por ejemplo, de la inteligencia artificial, primero con los contras, con los riesgos, ¿cuáles son los que a usted le parecen más evidentes, don Luis? El riesgo más evidente de la inteligencia artificial es que nosotros lo usemos sin una ética adecuada, ¿verdad? O sea, pues de hecho los principios éticos que mencionaba hace un rato de la UNESCO son necesarios. O sea, cuando yo empiezo a utilizar una herramienta tecnológica en función de poder invadir derechos humanos o agredir personas, pues claramente estamos ante una situación donde pues es perjudicial, ¿verdad? Entonces yo creo que el poder nosotros valorar desde un principio de prioridad absoluta, desde el punto de vista humano, la ética en el uso de la inteligencia artificial es fundamental, ¿verdad? O sea, y es que produzca, o sea, y Isaac Asimov lo mencionaba hace muchos años, cuando decía, o sea, que el robot no podía estar para hacerle daño a un humano y que si le iba a hacer un daño humano que no le hiciera caso a la primera instrucción, etcétera. O sea, porque claramente lo más importante de todo es que en el centro de todo esté el bienestar humano. Hay todo una literatura que se ha empezado a desarrollar que pues cuando nosotros llegamos a la industria 4.0, una industria basada en la inteligencia artificial, en las máquinas, etcétera, que hemos venido hablando desde el 2016 por ahí, sobre todo a partir de estudios y análisis que ha hecho el Foro Económico Mundial, que después empezó a masificar, ha aparecido un criterio que se llama la industria 5.0, ¿verdad? O sea, que lo que hace es que pasa del valor económico puro al valor social, ¿verdad? O sea, cómo generar un equilibrio entre el uso de la tecnología y el bienestar humano y además de eso los límites del planeta, ¿verdad? Porque vea usted que, por ejemplo, cuando nosotros no solamente estamos pensando en que la tecnología puede dañar desde el punto de vista o no puede tener riesgos
desde el punto de vista humano, a nivel de su bienestar, de sus derechos, etcétera, también aparece pues, el daño que le puede hacer al planeta, ¿verdad? O sea, por ejemplo, y se ha venido dando, y es más, en Costa Rica el otro día estuve escuchando, de pues todo el cambio de uso de energías verdes para generar minería en el tema de criptomonedas, ¿verdad? Que se ocupa demasiada energía y entonces, pues, ¿cómo poder nosotros desarrollar estas diferentes tecnologías, por ejemplo, en el caso de blockchain y criptomonedas, sin dañar el ambiente? ¿Cómo hacer crecer el desarrollo de estas tecnologías sin necesariamente afectar los derechos de las personas, ¿verdad? Entonces, esos son los mayores riesgos. Y uno de los riesgos más importantes de todos, que yo creo acá, que desde el punto de vista de gobernanza de la inteligencia artificial, está que los países no se preparen a través de políticas públicas, de estrategias, etcétera, para poder hacer un uso adecuado, tanto a nivel productivo como a nivel de bienestar humano, ¿verdad? Entonces, si un gobierno en un país no está claro en que el desarrollo de este tipo de tecnología asociado a todo lo que hablábamos hace un rato de ciberseguridad, de Internet de las Cosas, de 5G, de computación cuántica, pues claramente está pensando en el momento inmediato y pues como dice una novela que se llama El Mundo Orwell, cuando nos damos cuenta, el presente se convirtió en futuro y no nos dimos cuenta, ¿verdad? O sea, entonces, perdón, el presente se convirtió en pasado y no nos dimos cuenta, ¿verdad? Entonces yo creo que es exactamente eso, de qué manera nosotros le podemos llevar el tiempo al desarrollo tecnológico, dándonos cuenta que la tecnología en sí misma es una herramienta que potencia la posibilidad de que las personas, de que las empresas se desarrollen. Y tal vez aquí un breve comentario. Cuando nosotros vemos todos los seres humanos, y esto yo siempre lo digo, todos los seres humanos nacemos con talentos, todos tenemos algún talento. Ahora, la diferencia entre ese talento individual y el conocimiento productivo está en la educación colectiva, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros podamos transmitir esos talentos que se tienen a través de educación que asimile todos estos cambios tecnológicos para convertirnos desde el punto de vista de generación de conocimiento, de innovación, de investigación y desarrollo en un país que permite generar oportunidades a las personas, sea para lograr mayor atracción de inversión extranjera directa o bien mayor emprendedurismo en todo este tipo de áreas de desarrollo para lograr mayor competitividad y así mayor bienestar humano y de empresas. Ministro, ¿usted vio Wally? Sí, claro. Vi Wally, el muñequito que quedó solo en el... Exactamente. A mí el que me asombra, a mí lo que me asombra es que nosotros, o lo que me asusta, digamos, es que nosotros empecemos a delegar el ejercicio de creación de información, o sea, de pensar, y que terminemos como en la película, que la humanidad, digamos, ha cedido respecto a la tecnología, eh, ha cedido respecto a la tecnología todo. Y entonces la humanidad no es algo más que que una presencia inerte que le estorba al planeta, don Luis. Que deleguemos en ellos todas las cosas. Vea, aquí uno cuando recuerda un poquito de algunas novelas que en algún momento parecían distópicas, o sea, hablo de 1984 de George Orwell o de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, uno piensa y uno dice, bueno, eso en algún momento era realmente distópico, una cosa que se veía como que no podía suceder, ¿verdad? Yo creo que la humanidad tiene la obligación y de ahí las políticas públicas que se generen a nivel país y a nivel de diferentes entes multilaterales
cada vez más estos temas a nivel de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, de la UNESCO, de todas las diferentes pues, organizaciones multilaterales son un tema esencial, la OCDE, etcétera, porque claramente la idea es que podamos avanzar en un proceso de desarrollo tecnológico, pero que el ser humano sea el que prive y se beneficie de todo el mismo, ¿verdad? Aquí está la gran dicotomía que le hablaba hace un momento acerca de, ok, las máquinas van a llegar a pensar por sí solas o no van a llegar a pensar por sí solas desde el punto de vista de que generen un sentimiento, pues yo todavía lo dudo un poco, de que generen ese sentimiento, ¿verdad? Ahora, de que sean capaces de poder generar un desarrollo de manejo de datos a través de algoritmos, y pues un algoritmo, digamos que es un programa informático que lo que hace es que a partir del manejo de información y cada vez más datos, pues puede dar ciertos resultados, los cuales normalmente van siendo más eficaces y más precisos a través del tiempo, puedan llegar a sustituir al ser humano. Yo en este momento creo que no, desde el punto de vista de humanidad como tal. Lo que sí es cierto es que existe una necesidad de poder nosotros tener un dinamismo, un continuo de aprendizaje, de asimilación de la tecnología que nos permita pues sacar provecho de ella, y por eso es que yo le mencionaba hace un instante, o sea, el otro día estaba hablando sobre los temas de desinformación, digamos, a nivel de tecnología, y entonces yo, o sea, de masificación de noticias falsas o desinformación a través de redes o plataformas sociales. Y yo les decía que nosotros hoy por hoy, donde tenemos que empezar a enseñar el criterio para poder validar si una información es cierta o no, es en el kinder, o sea, es en las etapas muy, muy tempranas. ¿Por qué? Porque la tecnología cada vez está más, y lo mencionaba hace un momento, más metida dentro de nosotros. Vea que de un instante a otro, nosotros pasamos del mundo digital al físico sin darnos cuenta. O sea, estamos en el mundo físico trabajando, pero estamos mandando WhatsApp y estamos informándonos a través de redes sociales y estamos haciendo una transferencia bancaria y estamos generando un Excel. Entonces, cada vez esa interacción es muchísimo mayor. Y ahí es en donde, pues yo creo que tenemos que tener claros como humanidad que las acciones en el mundo digital tienen repercusiones en el mundo físico. Lo que mencionó pues en Europa se estaba manejando dos leyes que pues, fueron aprobadas por la Unión Europea, que es la DSA y la DMA. La DSA lo que hace es que pues plantea algunos, para redes y plataformas, algunas restricciones en que se explique cómo se usan los algoritmos, de qué manera algún tipo de información que las plataformas tengan la obligación de poder llegar y regular algún tipo de información si se demuestra que son noticias falsas, etcétera. Y la DMA es el uso de datos para todo lo que tiene que ver con temas de marketing, etcétera. Cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que entonces no solamente es el desarrollo tecnológico en sí mismo, sino también las capacidades que a nivel de destrezas desarrollen los ciudadanos y las empresas, obviamente eso atado bajo un modelo de innovación y el poder entender también los marcos regulatorios que potencialmente podrían ser necesarios para poder crecer en ese nuevo modelo, ¿verdad? Porque es que hay una cosa que yo creo que todavía, y lo veo en algunos países, no está tan claro, y es que cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, o hablamos de 5G, o hablamos de ciberseguridad, etcétera, lo vemos a años, o sea, lo que va a pasar. No, es que eso no es lo que va a pasar, eso es lo que está pasando. O sea, y si no vea que lo sufrimos el año pasado con los ataques cibernéticos, donde pues hubo una repercusión ya no en el campo tecnológico, sino estas acciones que suceden en el campo tecnológico tenían consecuencias en el mundo real a la hora de cobrar el IVA, a la hora de cobrar impuestos, a la hora de poder citas, etcétera. Entonces, es exactamente esa necesidad de poder entender el mundo en su totalidad, en su globalidad, y poder traer a la mesa a diferentes expertos en diferentes áreas de desarrollo para poder lograr hacer un equilibrio entre el desarrollo tecnológico y el desarrollo
de las políticas públicas, convivencia humana, modelos de promoción internacional, todo. O sea, es que en este momento todo está conectado, o sea, somos nodos que estamos conectados a través de diferentes elementos para poder nosotros lograr una convivencia en el mundo digital, que muchos países lo están haciendo y están avanzando muy rápido, y donde Costa Rica tiene que evitar quedar y Costa Rica y muchos países, ¿verdad? O sea, tiene que evitar quedar rezagado, porque si no tomamos las decisiones de manera rápida, entonces va a haber un momento en donde tengamos, aunque tengamos talento y plata, nos va a costar muchísimo. ¿Por qué? Porque no vamos a tener el tiempo. Y en esto, el tiempo de asimilación y de adopción tecnológica es fundamental. Don Luis, lo que pasa es que vamos a ver, cuando yo planteo la pregunta, no me imagino, yo no quiero pensar en Terminator, ¿verdad? O sea, es decir, lo que estoy pensando, digo que es el miedo de muchos, lo acepto, es que las máquinas nos dominen y la inteligencia artificial. Lo que me preocupa un poco es dónde está la curva para aprovechar nosotros la inteligencia artificial. Voy a ponerle un ejemplo. En lugar de mandar a hacer una tarea de la U al chat, ¿okay? Que yo hoy estoy sentado aquí y entonces, no sé, vamos a ver algo, no sé, que me llegue una información de que una zona de Ucrania está siendo asediada por los rusos, ¿ok? Y entonces que yo le pregunte a eso si me puede dar información o incluso hacerme un ensayo de la importancia de esa zona. No para que yo lo agarre y lo copie y lo publique en algo, sino para yo adquirir información. ¿Dónde está la curva de que nosotros podemos aprovecharlo y no volvernos más vagos y copiones? Sobre todo en un momento en que la ética, digo, está particularmente cuestionada. Usted lo dice perfecto, y ahí es donde está ¿cómo se llama? El secreto, y donde yo creo que pues toda la educación que se genere en torno a esto y el poder, ¿cómo se llama? Valorar cuáles deben de ser los límites, pues también recae en cada una de las personas, ¿verdad? Porque esto es o sea, el ejemplo que usted acaba de poner es una cosa total y completamente posible. ¿Verdad? Entonces pedimos que se haga un ensayo sobre determinado tema, el ensayo se toma y ya yo estoy o informado, o peor aún, podría ser que sin corroborar, llegue y entonces publique el ensayo con datos que no he corroborado, pero al final de cuentas el punto de la curva está en la responsabilidad que nosotros tengamos de tener un pensamiento crítico también, de que lo fundamental en esto es que la producción de este tipo de información debe de ser complemento de la generación de pensamiento y conocimiento por parte de los seres humanos, y no un sustituto, porque entonces yo voy a creer lo que me digan, y a veces pueden haber fuentes de información muy importantes y a veces no tan importante o no tan certeras, ¿verdad? Entonces, yo le mencionaba a usted hace un momento, o sea, ¿por qué es importante que los niños desde fases muy tempranas aprendan qué es la desinformación y cómo poder generar pensamiento crítico? Pues para evitar que mañana seamos un mundo total y completamente irreal, ¿verdad? O sea, que sea, que el mundo real para nosotros, pues esté total y completamente direccionado por lo que las máquinas me dicen a mí, ¿verdad? Entonces, suena como un tema muy distópico, o incluso usted mencionaba así, al estilo Terminator, pero claramente la curva está en generar el conocimiento, las responsabilidades y las capacidades para usar la tecnología en función de crear mayor conocimiento y pensamiento humano, y no sustituirlo, ¿verdad? Porque si nosotros nos dejamos nada más a lo que lleven las máquinas o lo que nos digan algunas herramientas, pues yo creo que ahí estaríamos cayendo en un error complejo, ¿verdad? Que cada vez va a ser más tentador, ¿verdad? Porque esto es, o sea, tampoco podemos tapar el sol con un dedo, o sea, cada vez va a ser más tentador. El hecho de que, vea, yo lo pienso, o sea, de que haya, por ejemplo, un grupo de estudiantes que no hizo la tarea, faltando 20 minutos para entrar a clases, y entonces le dice a una herramienta, mire, hágame el favor y me hace un ensayo
sobre esto y esto, y pues presenta un muy buen ensayo, de ahí se sustituyó, porque ahí la inteligencia humana está creando, la inteligencia artificial está creando la estupidez humana, ¿verdad? Y eso sí hay que evitarlo, ¿verdad? Porque, o sea, yo creo que ahí debemos de tener la responsabilidad de poder discernir en ese momento. Nos quedan, vamos a ver, por Dios, nos quedan como 7 minutos de programa, don Luis. Permítame ir a la pausa Sí, y señor. regresamos con más. Regresamos a Matices. Gracias por estar con nosotros. Don Luis Arián Salazar me acompaña hoy. Hemos estado hablando mucho de inteligencia artificial, que es muy interesante. ¿Ok? Pero yo veo el mundo corriendo a kilómetros por hora y veo a veces a Costa Rica avanzando muy despacio. La semana pasada incluso salió un informe que no sé si lo conoce, don Luis, de la Contraloría General de la República, de, hablando sobre los riesgos de ciberseguridad que tenemos en la administración, en el gobierno en particular. ¿Cómo congenio las dos cosas? O efectivamente vamos muy atrás, ni siquiera hemos resuelto lo de 5G, don Luis. Si queremos avanzar, es fundamental que estos temas sean prioridad. Y para que estos temas sean prioridad, yo creo que tenemos que estar claros que todo el aparato estatal y en empresas privadas, pero sobre todo a nivel de políticas públicas, debe girar en torno a esto. O sea, ¿a qué me refiero? Cuando nosotros vemos la tecnología, no podemos decir, ok, la tecnología es de un ministerio determinado. No, la tecnología tiene que ver con agricultura, con educación, con seguridad, con todas las áreas de desarrollo. Entonces es esencial que las cosas sucedan. Y para que las cosas sucedan, yo creo que hay que tender puentes, yo creo que es fundamental que haya mucha conversación con acción, yo creo que es esencial que haya un modelo en donde pues todos los actores estén realmente comprometidos con el desarrollo de un país y pienso que el mayor reto que en este momento tiene Costa Rica es en poder, ¿cómo se llama?, dar resultados en temas que son esenciales, como por ejemplo el tema de 5G, o sea, ya si se devolvió unas frecuencias que no se devolvió en la totalidad, bueno, es importante dar resultados, o sea, el tema es que no podemos irnos en burocracias, tenemos que dar muestras claras de que las cosas pasen, ¿verdad? Y en algunas cosas yo he visto voluntad, he visto que las cosas han avanzado, que se ha tratado de avanzar, pero veo que vamos muy lento. Me preocupó el informe de la Contraloría la semana pasada cuando lo leí, porque pues yo creo que hay un tema como ciberseguridad que ya nos tocó muy fuerte al país y entonces pues es adecuado que se tomen acciones sobre lo que ahí menciona, ¿verdad? Sobre los elementos que ahí menciona, sobre las recomendaciones que ahí se hacen. Pienso que es esencial, don Randall, el que podamos trabajar muchísimo en infraestructura de telecomunicaciones. Para eso es fundamental que haya una solidez y una seguridad técnica y jurídica para que pueda desplegarse infraestructura muy rápido, para que pueda avanzarse en permisos de generación de torres, etcétera,
para que podamos avanzar en estos proyectos, pero sobre todo yo creo que lo más importante para un país, para que no se quede atrás, es pensar en tres cosas. Primero, en desarrollar capacidades para las personas y para las empresas en un mundo digital. Segundo, proveer de facilitar la construcción de infraestructura para, pues nosotros sabemos que todo esto funciona si hay una suficiente carretera digital por donde se viaje toda esta información, etcétera, cómo conectarnos más, y eso tanto a nivel de fibra óptica o comunicación pues fija, como con redes móviles. Y tercero, que es muy importante, es esencial que se pueda dotar de la mayor capacidad de inversión a las micro, pequeñas y medianas empresas en el desarrollo de capacidades de base tecnológica, no solamente en los procesos de venta y compra, sino también en los procesos productivos. Yo creo que nosotros debemos de hacer de la innovación un elemento esencial para que toda esta gente que está saliendo de las universidades, que pues ya el Estado cada vez debe ser más pequeño y cuesta más ubicarse, pues tengan esa posibilidad de emprender sin que ese emprendimiento, si falla, sea penalizado, sino que tengan la posibilidad de poder poner en práctica sus ideas y poder tratar de replicar modelos que han sido muy asertivos como el de Israel, ¿verdad? Y un país que ha sido prioridad la tecnología y lo han puesto de manera transversal, Estonia, Dinamarca, Corea del Sur, yo creo que con ellos hay buena relación y pues debemos hacer el mayor esfuerzo para que no solamente en el campo privado y de personas se avance, sino también en los procesos de digitalización del Estado. Estamos incluidos, don Luis, esta es la última pregunta antes de la canción, ¿estamos incluidos en esa ola de ver hacia adelante transversalmente, no solo, por ejemplo, en el MISID, sino transversalmente, como usted lo señala? ¿Usted siente eso, que estamos atravesados, por lo menos por la intención de hacerlo así? Tenemos todas las capacidades técnicas e intelectuales para poder hacerlo, pero yo creo que debemos transversalizarlo más a nivel de gobierno y potenciar los temas de educación que son fundamentales. Eso genera trabajo, eso genera bienestar, eso genera emprendedurismo, eso genera oportunidades y yo creo que ahí estamos en la ola, nos están viendo, estamos jalando atracción de inversión extranjera directa, pero recuerde que muy rápido cambian las prioridades y estas empresas toman decisiones muy rápidas. Tenemos que hacer algo más para subirnos a la cresta de la ola y no ir donde la ola puede reventar y darnos vuelta y revolcarnos como le ha sucedido a otros países. Don Luis Adrián, muchas gracias por habernos acompañado hoy, ha estado realmente muy interesante. Yo le agradezco mucho, siempre estoy a sus órdenes, muy buenas tardes para todos y yo ya escogí la canción. ¿Cuál es? 19 días y 500 noches de Joaquín Sabina. El maestro Joaquín Sabina. Hoy ando sabinero, entonces pues yo creo que viene pronto, me dicen que viene pronto. Otra vez. ¿Le molestaría que fuera la versión en vivo? Me parece perfecto, todavía mejor. Así vamos acoplando. Yo creo que ¿cómo se llama? Muchas veces debemos ¿cómo se llama? De leer, de interpretar un poquito las canciones. Como dice, y ya con esto termino, Juan Manuel Serrat, en una de las canciones que dice, cuando se abre la flor, al olor de la flor se le olvida la flor. Yo creo que no debe ser así, más bien debe ser al contrario, y entonces pues debemos de caminar de manera conjunta. Así que perfecto que sea en la versión en vivo. 19 días y 500 noches del maestro Joaquín Sabina. Don Luis, muchas gracias, feliz tarde. Igualmente. Hasta luego. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender.
porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Y de personas que avanzan Yo te hablan también toditas mis en el lugar canciones.